de IRAE de una unipersonal. Lo importante, igual esto lo voy a... Ahí quedó. Voy a sacar porque creo que entreviera más que lo que aclara. En principio, salvo que tenga alguna renta solo del factor trabajo o solo del factor capital. Recordemos que cuando analizamos los ingresos, nos interesa en el caso de unipersonales y sociedades de hecho civil integradas por personas físicas uruguayas, nos interesa en el caso de ellas saber si la entidad combina capital y trabajo, porque va a ser IRAE esa renta que combina, y si no combina va a ser IRPF. En el caso de la unipersonal va a tributar directamente el dueño y en el caso de la sociedad de hecho civil integrada por personas la va a atribuir la sociedad al accionista, al socio, perdón. Entonces nosotros acá, si encontramos algún ingreso que sea puro de trabajo, puro de capital, no puede estar grabado por IRAE, o sea, no lo podemos dejar en la liquidación, lo tenemos que sacar, lo tenemos que eliminar. ¿Cómo se eliminan? Bueno, vamos a hacer un ajuste. Entonces, lo primero que tenemos que entender es cómo funcionan los ajustes en el IRAE, ¿no? Nosotros en el IRAE partimos de un estado de resultado contable para llegar a través de ajustes a una utilidad fiscal bruta, fiscal neta, que puede ser igual a la utilidad fiscal grabada. ¿Tá? ¿Por qué? Porque la utilidad fiscal neta, vamos a ver que son con todos los ajustes de admisión de gastos y de evaluación y de ingresos. Pero la utilidad fiscal grabada, la diferencia entre la utilidad fiscal grabada y la neta es el tema de gastos asociados a renta no grabada y renta no grabada. ¿Tá? Pero bueno, lo importante, igual esto lo voy a sacar porque creo que entreviera más que lo que aclara. ¿Tá? Entonces, nosotros vamos a partir de un estado de resultado. Siempre estás partiendo de un estado de resultado, básicamente. Salvo, obviamente, ahora el modelo multiplosión que haces en la facultad, que a veces te piden un CEPIDE que no necesitas saber esto. Pero eso es excepcional por cómo se prevé, cómo la facultad nos está preguntando ahora. Pero de 6 ejercicios, uno cuando mucho tendrás así con suerte. Los otros vas a partir todo del estado de resultado. O la facultad se dé cuenta que estás partiendo o analizando un estado de resultado contable. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el estado de resultado tiene ingresos que son positivos y tiene gastos o costos, ¿tá? Que en realidad son negativos. Y acá así se conforma el estado de resultado contable, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos ingresos de 1.200 y 300 de gastos o costos, esto déjenme chequear una cosita nomás. Ahí quedó. Entonces, si nosotros tenemos ingresos positivos por 1.200 y los gastos y costos que están en negativo son 300, tenemos un resultado contable de 900. Y partimos de esto. Vamos a suponer que nosotros tenemos que ajustar un ingreso. Y el ingreso tiene un valor contable
y un valor fiscal de tanto, ¿no? El ingreso, no sé, el valor contable del ingreso vamos a suponer que es 180. Y nosotros tenemos que ese valor fiscal de ese ingreso no es 180, sino que es 150. Entonces, ¿qué pasa? Yo no me acuerdo si es que estamos poniendo esa nomenclatura. Bueno. En lugar de valor fiscal vamos a ponerle renta bruta. ¿Tá? Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos un valor contable del ingreso de 180 y el valor del ingreso a nivel fiscal o la renta bruta de ese ingreso, denominado renta bruta, es 150. ¿Tá? Entonces, ¿qué hacemos acá? Bueno, acá lo que tenemos que hacer es un ajuste. Pero ese ajuste se va a impactar acá, en el estado de resultado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que vos acá tenés 1200, pero en realidad tendrías que tener, o sea, dentro de los 1200 vos tenés 180, dentro de los 1200 vos tenés 180, pero en realidad tendrías que tener solo 150. O sea, en los 1200 hay 180, pero debería haber a nivel de IRAE 150. Quiere decir que este estado de resultado a nivel de IRAE está mal para aplicarle el impuesto. No, no está correcto, no le podemos aplicar el impuesto a este valor. Tenemos que ajustar ese valor. ¿Cómo vamos a ajustar? Bueno, tenemos que hacer un ajuste de 30. Y un ajuste de 30 a la baja de renta. ¿Por qué? Porque en realidad tus ingresos no deberían ser 180 como están acá, sino 150. Y si yo disminuyo mis ingresos, por ende mi resultado tiene que bajar, porque estoy disminuyendo mis ingresos. Entonces mi resultado baja. Y por eso se le llama baja de renta, porque está disminuyendo la renta, la utilidad de la empresa. Entonces ahora tendríamos un resultado a nivel de IRAE de 870. Bueno, lo mismo sucede a la inversa, ¿no? Si nosotros tenemos que hacer a la inversa, el valor contable del ingreso, vamos a suponer que es 150, pero la renta bruta o el ingreso fiscal tiene un valor de 160, nosotros tenemos que hacer en realidad un ajuste de alta de renta de 10. ¿Por qué? Y bueno, porque vos acá dentro de los 1200 tenés 150, pero en realidad tendrías que tener un poco más, tendrías que tener 160. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que tu resultado contable no es 900, porque 900 es con un ingreso de 1200, pero vos tenés que tener 10 pesos más de ingreso. Entonces, ahora el resultado contable no es 900, sino pasaría a ser 910. ¿Tá? Entonces, por eso es una alta de renta. ¿Por qué? Porque el ingreso contable es más chico que el fiscal y el ingreso fiscal lo está haciendo aumentar a la utilidad. Y por ende vamos a tener que pagar más impuestos porque aumentamos la utilidad. Alta de renta de utilidad. ¿Dudas hasta acá? Omar, anteriormente ahí en renta bruta sí le estabas poniendo valor fiscal. Está. ¿Está? Porque ¿qué pasa? O sea, es valor fiscal, pero después yo he visto que en los EPIDE muchas veces dicen determina el valor de renta bruta. Entonces, Ahí es lo mismo, ahí te sí, mareas. es lo mismo, o sea, son sinónimos, valor fiscal del ingreso, renta bruta, o sea, renta bruta es el término general de los ingresos en sí. Después, esa renta bruta puede ser grabada o no puede ser grabada, ¿no? Entonces, acá le vamos a poner renta bruta como concepto que podría llegar a denominarse también valor fiscal. ¿Tá? Si no, le ponemos los dos, valor fiscal barra renta bruta, son lo mismo. ¿Tá? Vale, genial. Son lo mismo. Yo lo hago a esto para que ustedes tengan más conceptos, porque a veces los EPIs de facultad le tiran conceptos y uno tiene que saber de qué nos están hablando. Bien,
O sea, valor fiscal es el valor a nivel de IRAE del ingreso, que es lo mismo que renta bruta. Eso no quiere decir que esté grabado, no. Eso quiere decir que el valor, si lo tengo que grabar, vale eso. Y si no lo tengo que grabar, vale eso también. ¿Tá? Renta bruta grabada es un valor de un ingreso grabado. Renta bruta no grabada es un valor de un ingreso no grabado. ¿Tá? Por ejemplo, la renta bruta, acá podrían ser 160 o el valor fiscal 160, pero lo grabado de los 160 pueden ser 80 y lo no grabado pueden ser 80. Y lo grabado pueden ser 80 y los no grabados pueden ser otro 80. La suma de los dos conforma el ingreso en concepto de renta bruta. Bueno, y ahora pasamos a gastos. ¿Tá? Vamos a poner de este lado por las dudas. Ahora pasamos al concepto de gasto barra costo. ¿Tá? Que acá tenemos, por ejemplo, valor contable del gasto, que puede ser 200, y acá el concepto sería valor admitido, valor deducible o valor fiscal. ¿Tá? Esto, acá le ponemos tres conceptos porque la facultad puede preguntar, determiname el valor admitido del gasto, decime el valor deducible del gasto, que es lo mismo, o el valor fiscal. O sea, te está diciendo lo mismo. ¿Tá? Hola, es como decirte hola, buen día, o cómo estás, para bajarlo más a tierra. Entonces, valor admitido, valor deducible o valor fiscal de un gasto es lo mismo. Te estoy preguntando lo mismo de tres formas distintas. Entonces, ¿qué pasa acá? Vamos a suponer, acá estamos en gastos o costos. Entonces, estamos analizando este valor negativo. Si bien este valor que aparece acá es negativo, es positivo, nosotros estamos analizando un valor negativo en realidad. ¿Tá? Los ingresos son positivos, o sea, es un signo positivo y esto es positivo. Ahora, cuando nosotros analizamos costos y gastos, estamos analizando valores que son negativos. Estos valores son en realidad, en teoría, negativos. No lo ponemos en negativo porque confundiría más. Pero en realidad estás analizando valores que están acá en negativo. Porque un costo y un gasto es un valor negativo que está dentro de un estado de resultado y su valor es negativo. ¿Tá? Entonces, vamos a suponer que el valor contable del gasto del costo es 200, mientras que el valor admitido, deducible o fiscal es 150. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Nosotros tendríamos que hacer un ajuste. Entonces, acá, donde están los 300 negativos, se incluyen 200 negativos. ¿Tá? Pero en realidad, no deberían ir a nivel de IRAE 200 negativos, deberían ir solo 150 negativos. O sea, estos 300, dentro de ellos hay 200, que es lo que nos dio la letra de información. Nosotros solo estamos analizando esos 200. Los otros 100 estarían bien a nivel de IRAE. Nosotros nunca analizamos todos los ingresos y nunca analizamos todos los gastos de la empresa, solo lo que nos da la letra, la información. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que pasa acá es que vos tenés 300 de gastos, que es un valor negativo, conformando el estado de resultado contable. Entonces, acá la letra te dio información de 200. Vos decís, bueno, de estos 200, nosotros llegamos a la conclusión que esto es lo más complicado, ¿no? O sea, este numerito, que es un numerito de 150, llegar a este valor es lo que hace difícil al IRAE. ¿Tá? Los ajustes son ajustes básicamente numéricos, son ajustes simples a nivel numérico. No tenés que andar haciendo supercálculos. ¿Tá? Pero lo que hace difícil el IRAE es esto, conformar estos 150. ¿O cómo te das cuenta que son 150? Entonces, llegamos a la conclusión a nivel del análisis que hacemos de la normativa y de todo, que esto es 150 en lugar de 200 que tiene la contabilidad. Entonces, acá hay 200 restando y debería haber restando solamente 150. Entonces, mi estado de resultado, ¿qué va a pasar? Mi estado de resultado, si nosotros ahora, en lugar de tener 300, vamos a poner, miren, si pusiéramos los 100 que están ok, pero ahora, en lugar de 200,
O sea, en lugar de hacer 200 de nuevo, decimos, no es 200. Tenemos que restar 150. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que mi estado de resultado va a aumentar. Y sí, lógico, si estás teniendo menos gastos a tu favor ahora. Tenías 200, pero la norma del IRAE te dice que tenés que tener 150 nomás a tu favor de gastos. Eso te infla la utilidad. ¿Por qué? Y porque mis gastos disminuyeron. ¿Cómo inflo la utilidad yo? ¿Vendo más, tengo más ingresos o achico gastos? Es las dos formas de inflar la utilidad. ¿Cómo achico la utilidad? ¿Vendo menos o genero más gastos? Eso ha sido chico la utilidad. Entonces, cuando a nivel de IRAE el gasto admitido de auxilio fiscal sea más chico que el contable, eso va a determinar que mi utilidad tenga que crecer a nivel de IRAE. ¿Tá? Entonces acá vamos a hacer un alta de renta. ¿Tá? Esta alta de renta obviamente se va a colocar acá abajo, ¿no? Y va a seguir esta cadena. ¿Tá? Y bueno, y a la inversa, o sea, y la situación a la inversa, obviamente da el ajuste a la inversa, claramente. Si mi valor admitido deducible o fiscal de mi gasto es mayor al contable, que esto básicamente se da muy poco y se da cuando nosotros veamos ajustes de gastos incrementales, básicamente. Porque es muy difícil que, o sea, acá esto se da o por invento de la letra, básicamente, que la letra te diga que vos tenés contabilizado a 200, pero en realidad el gasto es por 250, que tenés que darte cuenta por sentido común de información de letra nomás, porque no necesitas ni el IRAE para darte cuenta de eso. O la otra vez que se puede dar esto es que, por ejemplo, gastos incrementales, cuando la norma del IRAE te permite tener un valor del gasto a nivel de IRAE superior a lo que está en la contabilidad. Después no se da, después se da siempre el de arriba, ¿tá? Siempre se estaría dando el de arriba. Entonces acá, ¿qué sucede? Bueno, acá sucede la inversa. Contablemente tenés 200, pero a nivel de IRAE te dejo tener más gastos a tu favor. Entonces, si mis ingresos se mantienen y mis gastos a nivel de IRAE aumentan, eso me va a hacer bajar la utilidad, lo cual es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque nosotros estamos pagando impuestos, nosotros estamos hallando una utilidad fiscal para pagar impuestos. No estamos hallando una utilidad fiscal a nivel financiero, de decir, mira la empresa qué bien que le va, mira las utilidades que generamos. No. Nosotros estamos calculando todo lo opuesto. Queremos que la utilidad a nivel de IRAE sea lo más chica posible, para pagar lo menos impuesto posible. ¿Por qué? Porque una vez que ustedes calculan la utilidad para el IRAE, que no es la utilidad contable, sino es que la utilidad contable modificada con ajustes, si la utilidad fiscal es muy amplia, muy grande, ustedes van a tener que pagar el 25% de esa utilidad para la DGI, se la van a tener que dar. Entonces, ¿qué te sirve a vos? Vos la utilidad de la empresa no te la va a sacar nadie. La utilidad financiera la vas a calcular y quizás no sé si tenés mucho en cuenta los impuestos. Eso no te lo va a quitar nadie. Ahora, vos le estás calculando a la DGI una utilidad en base a una norma que es recaudatoria, porque la norma de los impuestos son recaudatorios. No lo hacen para el bien de contribuyente, lo hacen buscando cuánto más pueden recaudar. Entonces, vos estás utilizando una norma recaudatoria y estás partiendo de tu utilidad para llegar a una utilidad fiscal que es la que quiere el fisco, el Estado. Obviamente, nosotros lo que nos sirve es que esa utilidad fiscal sea lo más chica posible, porque yo le voy a tener que regalar a la DGI después el 25% de eso, de esa utilidad. Se lo voy a tener que dar. Se lo voy a dar y chao, y se lo voy a dar. ¿Tá? Entonces, a nosotros nos sirven siempre estos ajustes. Baja de renta, ¿tá? En este caso, la baja de renta de este escenario es porque el ingreso a nivel de IRAE es menor que el que tenés en la contabilidad. Y en este caso, porque el gasto a nivel de IRAE es más grande que tenés el de la contabilidad. No sé cómo dije, voy a repetirlo por las dudas. En este primer escenario, la baja de renta se da porque el ingreso a nivel de IRAE es más chico que el que tenés en la contabilidad. Y en este caso, la baja de renta se da porque el gasto que tenés a nivel de IRAE es más grande que el que tenés en la contabilidad.
Y bueno, los otros dos escenarios no son nada favorables porque te aumentan la utilidad, entonces te van a hacer pagar más impuestos. Entonces, el primer escenario se da porque el ingreso a nivel de IRAE es más grande que el contable y en el otro se da porque el gasto contable, el gasto de IRAE es más chico que el que tenés en la contabilidad. Entonces, nosotros recuerden que premisa, premisa, si yo tengo que analizar ingresos, lo ideal sería este escenario. ¿Está? Tratar de evitar este. Y a nivel de gastos, que suceda esto, o de lo contrario no suceda nada, que no tenga que hacer ajuste, que ponga sin ajustes, porque estaría todo bien. Y el tratar de evitar en lo máximo este. ¿Está? ¿Se entendió esto más o menos? Sí, Omar. Sí, sí. Bien. Bueno, entonces, como dijimos, partimos del estado de resultado de la empresa. Bien. Acá voy a pasar una raya para saber en qué línea estamos trabajando, porque si no después es muy difícil cuando empezamos a bajar. Bueno, vamos con esto. Ingresos. ¿Está? Entonces, ahora viene lo conceptual, un poquito, ¿no? Decir, bueno, vos me explicaste recién lo numérico de los ingresos, pero ¿cómo llegué yo? ¿O cómo nosotros sabemos qué es una renta bruta o cómo nos damos cuenta? Bueno, los ingresos es muy sencillo lo que hay que analizar. ¿Está? En los ingresos son muy sencillos. Tenemos que analizar lo siguiente para los ingresos. Los ingresos tenemos que analizar si está devengado. ¿Qué es que el ingreso esté devengado? Que el bien se vendió o el servicio se prestó. ¿Está? Y si está grabado o no grabado. Y si cumple las dos cosas, entonces es renta bruta y está grabado. Si cumple el devengamiento pero no está grabado, es una renta bruta no grabada, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos si está grabado? Bueno, básicamente si está grabado es que lo produjo en Uruguay el ingreso. Ya sea que la actividad laboral o la actividad de combinación de factores la produjo en Uruguay, o el bien o el servicio le está generando el ingreso por estar en Uruguay. O sea, por ejemplo, si estás hablando de que la empresa tiene un depósito bancario, una cuenta corriente, y eso le genera diferencia de cambio o eso le genera intereses, ¿dónde está la cuenta corriente? ¿Está en Uruguay? Bueno, entonces el ingreso está generándose en Uruguay. ¿Dónde está el taller mecánico y por ende la combinación de factores? ¿Está en Uruguay o está en el extranjero? Bueno, si está en Uruguay, estaría grabado el ingreso. ¿Está? Entonces, si por ejemplo lo genera en el extranjero, es a nivel de facultad, es muy probable, casi 99,5%, 99,6% que no esté grabado si lo genera en el extranjero, salvo quizás algún caso de laboratorio, ¿tá? Que hasta ahora no he visto, pero está, siempre hay una posibilidad. Entonces, si lo generan en sí en el extranjero, al ingreso, no estaría alcanzado por IRAE. ¿Qué más puede pasar para que no esté grabado el ingreso? Bueno, que el ingreso sea para otro ingreso, o sea, para otro impuesto, perdón. Esto que diga grabado por IRPF solo va a aplicar a unipersonales y a sociedades de hecho civil integradas por personas físicas. En una SRL nunca vamos a analizar esto que diga grabado por IRPF. En una SRL, en una SAS o en una SA es, ¿lo produce en Uruguay o lo produce afuera? Si lo produce afuera, en teoría no está grabado. Si lo produce en Uruguay, estaría grabado, salvo que esté exonerado. Pero nunca vamos a analizar el concepto grabado por IRPF, no. Eso solo para un ingreso que genera una empresa unipersonal o una empresa sociedad de hecho civil integrada por persona. ¿Está? Ojo que estamos analizando acá ingresos, ¿no? Ingresos. Entonces, grabado, producido en Uruguay y que no esté exonerado.
no grabado puede ser exonerado en ingreso, o sea, producido en Uruguay, pero exonerado por la norma, que sea generado en el extranjero, o que sea un ingreso que va a ir a parar al IRPF porque estamos analizando en ese escenario solamente el ingreso de una empresa unipersonal o el ingreso de una empresa sociedad de hecho civil integrada por persona y el ingreso sea puro de trabajo, puro de capital. ¿Está? Bien. Entonces, vamos a comenzar. O sea, eso es lo que hay que analizar de los ingresos. ¿Tá? Dice, honorarios profesionales por 350.000 generados por actividades desarrolladas en el país por el propio ingeniero Tuerca, consistentes en el asesoramiento a clientes en mejora de procesos industriales y en el dictado de cursos de capacitación a técnicos. Bueno, acá tenemos un valor contable de 350.000 y tenemos un valor fiscal o en realidad acá tenemos una situación que esto se da en las unipersonales o en las sociedades de derecho civil integrada por personas. ¿Por qué? Porque acá la renta bruta o el valor fiscal, estamos hablando de un honorario profesional que tiene el señor Tuerca por dar charlas. Entonces, a nivel de IRAE, este ingreso es cero. ¿Por qué? Porque es un ingreso que va a estar grabado por IRPF. ¿Tá? Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Nosotros, este ingreso, tenemos que darlo de baja. ¿Tá? Y vamos a dar una baja de renta, ¿tá? Porque en realidad este ingreso es un ingreso proveniente de un trabajo profesional de él, ¿tá? Asesoramiento, cursos, entonces no está combinando capital y trabajo, está dando charlas. Entonces, este ingreso no tiene que ir en la liquidación de IRAE, entonces la renta bruta o el valor fiscal a nivel de IRAE es cero, porque este ingreso no está dentro del concepto de IRAE. Entonces hacemos una baja de renta y esto se denomina, o también lo vamos a poner acá, como renta no grabada. ¿Tá? ¿Por qué es una renta no grabada? Porque es una renta que va a ir a parar al IRPF. No queremos saber nada en el IRAE con esta renta. Entonces, no la sacamos en ese momento, ¿tá? No lo sacamos ahí, y las rentas no grabadas se sacan todas juntas acá abajo, ¿no? ¿Tá? Por ejemplo, vamos a pasar raya después y vamos a poner acá rentas no grabadas. Y la vamos a sacar todas juntas. Entonces, acá vamos a sacar la primera. Esta renta está dentro del estado de resultado, porque toda esta información es del estado de resultado. Entonces, estos 350.000 están acá adentro, por ejemplo, adentro de los 12 millones. Y hay que sacarlos. No pueden quedar grabados por IRAE. Entonces hacemos una baja de renta. ¿Tá? Y acá vamos a pasar raya. ¿Tá? Bien. Perfecto, ahí. Seguimos. A ver, ahí. Me fue. Seguimos con otro ingreso. El señor Tueca es propietario de un inmueble que da en arrendamiento para depósito de alimentos en el departamento de Salto, obteniendo para ello un ingreso anual de 250. Bueno, acá estamos hablando que el señor Tuerca es dueño de un inmueble que lo alquila. Entonces, el señor Tuerca obtiene un ingreso solamente del factor capital. Entonces, una renta pura del factor capital. No es una renta que combine en la unipersonal. Entonces, eso va a ir a parar al IRPF. Entonces nos encontramos con el mismo escenario. Hay que eliminar esta renta de la liquidación. Bien. Este Excel yo lo dejo subido a check después. No necesitan ustedes hacer estos cálculos conmigo. ¿Tá? Solo vayan mirando nomás. Además, Tuerca es dueño de una patente industrial por la cual obtiene una renta mensual de una armadora de autos de Uruguay.
Bueno, acá estamos en un caso similar a un arrendamiento. Es el uso de una patente industrial, o sea, es como un derecho de autor. Es una renta pura del factor de capital, ¿no? O sea, un derecho de autor de una patente. Y acá dice que es 40.000 mensuales, por lo que le hacemos por 12, 480. Y esta renta también va a ir a parar al IRPF. Entonces hay que sacarla del IRAE, ¿no? Esto, repito, esto solo nos puede pasar en una unipersonal o en una sociedad de hecho integrada por personas físicas, residentes. ¿Está? No nos va a pasar en otro tipo de entidad esto. Perdón, ¿qué es esto? Esto de tener ingresos que van a ir a parar a otro impuesto. Servicios prestados en Perú que consistieron en desarmar, reparar, rectificar piezas y poner en funcionamiento los equipos de una línea de producción. Para este servicio se utilizaron equipos y herramientas propias de la empresa, así como otros propiedad del contratista. Total del ingreso 280. Los repuestos necesarios fueron proporcionados por el cliente. Bueno, acá tenemos una cantidad de cosas mezcladas, ¿no? Tenemos un servicio de que combina capital y trabajo desarrollado en Perú. Y después dice que los equipos y herramientas, algunos fueron aportados por nosotros y otros por el cliente. Bueno, ya cuando hay ese mix de quién aportó qué cosa, bueno, la letra si quisiera, o sea, ¿qué es lo que pasa acá? Yo me tengo que preocupar yo por qué porcentaje de esos 280 fueron herramientas mías y cuál fue herramienta del cliente. Y la verdad que en este escenario no. ¿Por qué? Porque el servicio no se prestó en Uruguay. ¿Está? El servicio no se prestó en Uruguay. Entonces, como el servicio no se prestó en Uruguay, no queda grabado por el impuesto. Sería un ingreso de fuente extranjera. Y a mí no me preocupa entonces qué porcentaje de esas herramientas son mías y cuáles no. Porque uno podría decir, pero si las herramientas fueran del cliente, ¿estás combinando o no? Y bueno, en teoría si es activo fijo, no. Pero ahí la letra ni siquiera se preocupó por eso, porque diciendo, no es necesario eso, porque la actividad no se desarrolló en Uruguay, entonces a vos te es irrelevante porque la actividad o la renta se está generando fuera del Uruguay, entonces no te interesa saber cuál de esa actividad se genera con activo fijo tuyo o cuál con activo fijo del cliente, porque nunca te va a quedar grabada. Ahora, si hubiese prestado en Uruguay, ahí la letra tendría que discriminar claramente cuál de esos 280 se prestaron con herramientas nuestras y cuál con herramientas del cliente. Porque uno estaría grabado y el otro iría a parar a otro impuesto que sería el IRPF. Entonces ojo que acá hay un concepto distinto a lo que venimos haciendo. Acá vamos a asumir que, bueno, que la empresa no puede discriminar cuánto de estos 280 lo hace combinando y cuánto lo hace solo con mano de obra sola. No puede discriminar porque no hay forma. Entonces, ¿qué pasa? Estos 280 son una renta bruta, son un valor fiscal, vamos a suponer que combinan capital y trabajo todos ellos, pero es una renta no gravada, ¿está? La vamos a tener que sacar como renta no gravada. Acá vamos a hacer así. Esta es una renta no gravada, entonces vamos a tener que hacer un ajuste así, baja de renta. ¿Ah? Entonces acá el concepto es distinto. ¿Por qué? Porque esto sería una renta bruta de 280, porque estaría combinando, pero no grabada. ¿Tá? O sea, es renta bruta no grabada. ¿Tá? Entonces baja de renta, pero baja de renta porque no está grabada, porque no se cumple
el aspecto espacial del impuesto, o sea, no se está generando en Uruguay. Acá directamente es distinto esto, porque esto no es un ingreso renta bruta en IRAE, esto no está alcanzado por IRAE. ¿Está? ¿Por qué? Y bueno, porque sos una unipersonal que no estás combinando, entonces ni siquiera te alcanzo, o sea, ni siquiera soy capaz de agarrarte como impuesto. Acá, sin embargo, sí. Acá te agarro, pero lo que está pasando es que no estás cumpliendo el aspecto espacial de mi impuesto. Entonces, la renta bruta tiene un valor la renta bruta, porque estoy combinando, pero no está grabada. ¿Está? Entonces hacemos una baja de renta de 280. O sea, por qué es tan, o sea, por qué digo tantos, estoy poniendo tan minucioso quizás con los conceptos? Porque después los de la facultad le ponen así, le ponen una cantidad de ingreso y te dice, determiname cuál es el valor de la renta bruta. Está, pero el valor de la renta bruta grabada o la no grabada, o la renta bruta en general. No, te dicen renta bruta. Y después te dice, determiname los ingresos grabados. Está, los ingresos grabados es la renta bruta grabada. Bien. Factura emitida en noviembre a un cliente local por 95 en concepto de adelanto. El servicio se prestó efectivamente en enero del 22. ¿Tá? Nosotros, por las dudas, estamos en el 2021, creo, ¿no? Sí, en el 2021. Estamos en diciembre de 2021. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá la empresa contabilizó un ingreso de 95 en base a un adelanto de dinero que le hicieron. Bueno, esto es un disparate. ¿Está? Esto es un disparate. Los adelantos no son ingresos. ¿Está? O sea, acá es un ajuste de valor porque esto ni siquiera es renta. Esto no es nada. ¿Está? O sea, esto es una mala contabilización. Entonces, ¿qué hacemos? Obviamente, baja de renta, ¿no? Tenemos que el ingreso disminuirlo porque no corresponde que vaya. ¿Ah? Y acá no es que lo sacamos a esto como renta no grabada, no. La renta no grabada se compone de rentas que por un motivo que es de exoneración o de generación en el extranjero o que va a ir a parar otro impuesto el ingreso, no se graba. Esto directamente no tiene que ser ingreso. ¿Está? A6. El resto de los ¿qué dice? Servicios, dice, no sé qué. El resto de los servicios fueron prestados en Uruguay, que consistieron en desarmar, reparar, rectificar piezas y poner en funcionamiento los equipos de una línea de producción. Para este servicio se utilizaron equipos y herramientas propias de la empresa. Propias de la empresa, vamos a poner, olvidemos los clientes. Se sabe que hay 200.000 pesos en ingresos prestados a un cliente de zona franca, el cual se sabe que es usuario de zona franca y goza de la exoneración establecida en el artículo 66, vendría a ser ahora, ¿ah? Del título 4. Por otra parte, se conoce que hay 500.000 que fueron prestados a una empresa argentina y 300.000 a una empresa ubicada en el puerto de Montevideo. Pero este último nos pidió que la reparación la hiciéramos en el puerto de Montevideo. Entonces, acá tenemos lo siguiente. Tenemos, por un lado, 200.000 que todos estos servicios fueron prestados en Uruguay. ¿Está? Todos los tres. Fueron prestados en Uruguay. Entonces, la combinación de capital y trabajo se está dando en el país. O sea que la renta bruta existe y estaría o sea, existe la combinación de factores, existe la renta bruta. El servicio se está realizando dentro del país. ¿Tá? O sea, la combinación se estaría realizando dentro del país. Con lo cual, la combinación se está realizando, es la renta bruta, y además, al estar realizándose en el país, esto es un ingreso grabado. ¿Tá? ¿Por qué? Y bueno, porque estás realizando la combinación de factores en el país. Entonces la actividad se está realizando en el país. Entonces no corresponde ajuste.
Ustedes dirán, o se podrían preguntar quizás, ¿qué quiere decir eso que le hayas prestado a un usuario de zona franca el servicio? Y dice que el usuario de zona franca goza de una exoneración. ¿Eso me afecta a mí? La verdad que cuando nosotros estamos analizando ingresos de nuestra empresa, o sea, nosotros tenemos que saber lo siguiente. Nosotros analizamos ingresos de nuestra empresa y analizamos gastos de nuestra empresa. Cuando analizamos ingresos, no nos importa la situación tributaria de mi cliente. En ningún momento me importa. Cuando yo analizo ingresos míos, ¿tá? Ingresos míos, lo único que me tengo que fijar es, ¿se devengó? Sí. ¿Y está alcanzado por IRAE porque combina capital y trabajo? ¿Soy un SA, soy un SRL? Sí. Ahora, ¿está alcanzado? ¿Está grabado? Y ahí puede ser sí o no. Y si es sí, entonces es una renta bruta grabada y la dejo sin ajustar porque ya estaría dentro del estado de resultado del cual parto. Entonces, ¿para qué voy a ajustar algo que está bien? Y si llegase a estar no grabado el ingreso porque se produce en el extranjero o porque está exonerado, o en el caso de unipersonales porque estaría generándose en otro impuesto, como hicimos acá, lo tengo que sacar. Sería, tendríamos una renta bruta, en algunos casos no grabada, cuando está exonerado se genera en el extranjero, y en otro caso tendríamos que sacarlo porque va a ir a parar a otro impuesto. Eso es lo único que me interesa de los ingresos. En ningún momento miré la situación de mi cliente de forma tributaria. O sea, no miré si paga o no paga impuesto. Porque a mí no me interesa saber si él paga o no paga impuesto cuando analizo mis ingresos. Mis ingresos. Distinto es el caso cuando veamos gastos o costos nuestros. Ahí la mirada es distinta. ¿Tá? Y ahora vamos con estos 500.000. Dice 500.000 que fueron prestados a una empresa argentina, ¿tá? Pero obviamente en Uruguay no fueron prestados, porque dice que todos los servicios fueron prestados en Uruguay, acá arriba. Entonces este ingreso estaría grabado porque la combinación de factores se dio en Uruguay, aunque después el cliente es argentino, no importa. Entonces esto no lleva ajustes tampoco. Y lo otro es 300.000 pesos que generamos por prestarle un servicio de reparación, mantenimiento, no sé qué cosa más, a una empresa del puerto. Bueno, el puerto, como zona franca, como aeropuerto, es Uruguay. ¿Tá? O sea, no hay distinción de lugares a nivel de renta. Puerto, aeropuerto, zona franca y 18 de julio, por ejemplo, es todo lo mismo. Todo está siempre en Uruguay. Estás en Durazno, estás en La Valleja, estás en Artigas, estás en el aeropuerto, estás en el puerto o estás en zona franca, estás parado siempre en el mismo lugar a nivel de IRAE, en Uruguay. ¿Tá? Entonces este ingreso estaría grabado porque la combinación de factores se estaría dando en Uruguay. O sea, la combinación de factores, entonces se está generando la renta bruta y se está generando en Uruguay, entonces está grabada. ¿Se entendió esto? Sí. Y Omar, Sí. Bueno. Y ahora pasamos a el concepto de costos y gastos. Bueno, y acá donde empezamos la complejidad. Esto se podría decir que es la complejidad del impuesto en sí. ¿Está? ¿Esto cómo se aprende? Primero, se aprende entendiéndolo. Es fundamental entenderlo. No, el IRAE no se puede saber de. O sea, el IRAE no se puede. No existe cálculo matemático para el IRAE. ¿Tá? No, es razonamiento el IRAE y práctica. Razonamiento y práctica. Razonamiento y práctica. Y después, al practicar mucho, agarras memoria. Entonces, después hay muchas cosas que vos te acordás de hacer. ¿Tá? Ustedes no necesitan ser expertos. Bueno, lo que estoy diciendo quizás es una falacia, porque la facultad hoy en día con los niveles que pone, pero digo,
ustedes no necesitan súper al 100% el IRAE entenderlo así para la prueba. Quizás lo que necesitan es practicar y aprenderse los conceptos bien, ¿está? Y con eso se van a incluso a defender en la prueba de algo que no se haya visto porque nunca lo ha puesto facultad, ¿está? Y aparece justo cuando lo hacen ustedes. Nosotros vemos una cantidad de ejercicios, pero asimismo a veces la facultad siempre pone cosas nuevas, ¿está? Y ustedes dirán, y bueno, ¿y por qué no hacemos nosotros eso? Y lo que pasa es que si yo digo o pienso lo que va a poner facultad, tendríamos que tener clase, tendríamos que haber arrancado en diciembre. Pero antes de dar la prueba a otro, tenés que arrancar, para saberte todo el IRAE, todos los posibles escenarios de IRAE. ¿Ah? Entonces nosotros vemos todo lo que ha puesto facultad y bueno, y recemos porque no invente nada. Y si inventa, que invente una cosita y ustedes salven con todo lo otro. ¿Está? Pero esta materia es salvable. ¿Está? Lo que tenemos que hacer es, ustedes sepan que esto va a suceder así. La facultad va a poner 6 ejercicios y va a poner uno quizás insacable, quizás, ojalá me equivoque por favor, quizás insacable y otro difícil o ahí, pero después va a haber 4 que si ustedes han estudiado y le han dedicado tiempo y tienen los conceptos claros, lo sacan, lo van a terminar sacando. Y ahí está el gran porcentaje de que ustedes pueden salvar, ¿está? Porque la facultad si pone un ejercicio muy difícil, puede pasar que hasta ni los profesores lo saquen. Solamente lo saca el que inventó el ejercicio. ¿Tá? Entonces nosotros tenemos que estar preparados para que, bueno, si puso 4 a nivel aceptable, yo esos 4 tengo que hacerlo bien. Y ya salvé. ¿Tá? Ahora, si pone 5, bueno, hago 5 bien. ¿Tá? Así. Entonces nosotros tenemos que estudiar mucho y practicar bastante para que si la facultad nos liquida, nosotros estar preparados para decir, bueno, yo tengo que hacer 4 o 5 bien, tengo que hacer, porque sé que uno es muy difícil que lo haga bien, porque nos van a matar con uno. Bien, o sea, eso es lamentable, pero es así. ¿Tá? Ustedes se habrán dado cuenta que el ejercicio de agro era insacable. O sea, no había forma de sacar ese ejercicio porque te estaban preguntando cosas que no tenías ni conocimiento. Incluso nosotros, por suerte, dimos gastos de aeroaplicación. Pero después no se da, eso lo dimos nosotros porque yo recopilo exámenes que tienen cosas raras, ¿viste? Pero si no, ni la facultad lo da. Preguntó algo que no da en clase, nunca visto. Bien, bueno, no importa. Costo de ventas, ¿está? Costo de ventas. O sea, olvídense del concepto de costo de ventas en sí. Vamos a analizar gastos. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que analizar todos estos conceptos en un gasto. Miren todo lo que tenemos que analizar en gastos. Primero, si el gasto está devengado, quiere decir que el gasto ocurrió, que el gasto realmente sucedió, que el gasto está contabilizado porque me prestaron un servicio o recibí un bien, por ejemplo. ¿Está? Que no contabilicé un gasto por simple especulación o por simple previsión. Si yo contabilizo un gasto por simple especulación o previsión, eso no, a nivel tiraje no va ese gasto, se elimina automáticamente. La famosa previsión de incobrables, la previsión desvalorización, previsión litigio, eso no existe a nivel de como gasto, te lo saca, te dice, no, esto, saca, esto no va, y bueno, y eso es malo porque me está diciendo que un gasto que yo tengo en estado de resultado no tiene que ir, con lo cual me va a inflar la utilidad, ¿no? Me va a hacer dar un alta en la liquidación de IRAE porque automáticamente me está inflando la utilidad al eliminarme un gasto. Después, que sea necesario para mantener las rentas y los ingresos grabados. O sea, el gasto, para que se quede en la liquidación, tiene que tener una vinculación con generar un ingreso o una renta grabada. O sea, ¿para qué te metes en gastos? Y bueno, para generar ingresos grabados. Ah, entonces déjalo al gasto.
Pero el primero lo tiene que cumplir también, o sea, tiene que estar devengado, ¿no? Son acumulaciones de características. Entonces, tiene que estar devengado y además tiene que haber una relación con el ingreso grabado que vas a dejar en la liquidación como grabado el ingreso también. O sea, si la norma te dice yo te grabo los ingresos, o sea, yo a los ingresos algunos te los grabo, todo aquel gasto que vos hayas incurrido para generar ese ingreso o que te ayude, te lo dejo. ¿Está? Sentido común. Pero ya tenemos que saber que si nosotros en la liquidación esta hemos visto como 5 ingresos que no están grabados, porque son extranjeros o porque van a ir a parar otro impuesto. Entonces, todo aquel gasto que la empresa incurra para poder generar ese ingreso que no está grabándose, está totalmente opuesto al punto 2. Entonces, esos gastos que veamos en la liquidación de alguna manera, esos gastos que ayudan a generar los ingresos que nosotros estamos eliminando porque no se están grabando, bueno, esos gastos también van a correr con la suerte de sacarlos de la liquidación. Entonces, si el gasto que vos tenés en la contabilidad está devengado y además te está ayudando o vos al gasto incurriste para generar un ingreso grabado, el gasto por ahora se queda en la liquidación. No hay ajuste que hacer. Si el gasto tiene una vinculación directa o indirecta con un ingreso que vos no estás teniendo en cuenta en la liquidación porque lo sacaste como renta no grabada, ese gasto también lo vas a tener que sacar. Que esté documentado, bueno, que esté documentado, la gran mayoría de los gastos están documentados, salvo que la letra nos diga que no. O sea, ¿cómo ustedes saben en la liquidación si está grabado, si está documentado o no? Te lo dice la letra. ¿Está? Te lo dice la letra. Después, el punto más relevante, que el proveedor, o contraparte también conocido, tribute IRPF, IRNR, tasa en el exterior o IRAE. O sea, tiene que tributar uno de estos 4 o puede tributar 2. Pero mínimamente tiene que tributar uno. Pero decís, espera, acá me mareaste. ¿Qué es esto de que tiene que tributar? Bueno, esto es la famosa regla candado, que es yo como empresa analizo mis gastos, que son costos, pérdidas, y el punto 4 me está pidiendo que para que yo pueda tener a nivel de IRAE, recuerden que esto es a nivel de IRAE, no a nivel contable, ¿no? Entonces, que yo cuando hago la liquidación de IRAE y calculo la utilidad fiscal, tengo que saber, cuando analizo mis gastos, si mi gasto le ocasionó a la contraparte, o sea, si es una pérdida para mí, tiene que ser un ingreso para alguien. ¿Tá? Mi pérdida tiene que ser un ingreso para alguien. Entonces, para ese que está generando el ingreso, que no soy yo, porque yo genero la pérdida, entonces el otro genera un ingreso. Es como cuando uno genera un activo, quizás otro genera un pasivo. ¿Tá? Por ejemplo, ustedes sacan un préstamo en el banco, tienen una deuda, pero el banco pasa a tener un derecho con ustedes. Ustedes venden a crédito, tienen un derecho a cobrar, pero el que le compró a ustedes tiene un pasivo. Bueno, acá igual. Mírenlo así. Entonces, mi gasto tiene que generar un ingreso en otro. ¿En quién? En el proveedor. En el proveedor que me vendió ese gasto de alguna manera. Y él, por ese ingreso, que es mi gasto ahora, o sea, mi gasto es su ingreso, o sea, es en el mismo nivel de tiempo, ¿no? Mi gasto genera un ingreso para él. Entonces, este gasto que yo estoy analizando mío, que es un ingreso para él, a él le generó una renta grabada por IRPF o una renta grabada por IRNR o una renta por una imposición en el exterior porque puede ser un proveedor extranjero o una renta grabada por IRAE porque es un proveedor local, IRAE. Y si la respuesta es sí, entonces ahí zafé en teoría el punto 4. ¿Por qué? Porque incluso, aunque mi proveedor tribute
por ese ingreso de él, que es mi gasto, tribute IRPF, IRNR, tasa en el extranjero, o IRAE en algunos casos, puede pasar que incluso el gasto mío yo no pueda tenerlo en cuenta al 100%. ¿Por qué? Porque aplicamos la regla de la proporción también. ¿Tá? Que la regla de la proporción está junto con la regla candado y entre las dos forman la cuestión más difícil del IRAE, que es determinar en función a lo que paga el proveedor que te vendió el gasto, si vos podés descontar el 100% del gasto o una parte, o quizás nada. Entonces, ¿qué es la regla candado? La regla candado es que yo, empresa, cuando analizo mis gastos y digo cuál de estos gastos puedo dejar en la liquidación y cuál no me dejan dejar, y por ende es malo eso, estoy atado, por eso el candado, estoy atado a la situación tributaria de mi proveedor. ¿Tá? O sea, yo estoy atado, estoy sujeto a saber si mi proveedor, cuando analizo mi gasto, que es un ingreso para él pagó IRAE, IRPF, IRNR o imposición en el exterior. E incluso si llegó a pagar, la regla de la proporción me determina, en algunos casos, que yo al gasto mío no lo pueda tener en cuenta en su totalidad, al 100%, y pueda tener un valor menor. ¿Tá? Y ahí funciona en conjunción regla candado y la regla de la proporción. Regla candado es saber la situación del otro, si pagó alguno de estos 4 impuestos, y la regla de la proporción es, bueno, pagó uno de estos 4, pero asimismo lo podés tener 100% en cuenta o tenés que tener un valor menor, una proporción menor de tu gasto. Debido a la complejidad y a la rigidez de este punto 4, está el punto 5. ¿Tá? ¿Qué es el punto 5? Excepciones. ¿Qué son las excepciones? Bueno, las excepciones son cosas a favor. Quiero que quede bien claro el punto 5. El punto 5 se utiliza en principio, ¿da? O sea, yo se lo estoy enseñando. Después ustedes, cuando estén finos, no van a tener que seguir mi análisis, porque van a estar finos y van a saber cómo se calcula, cómo se analiza el IRAE. Pero en principio, el punto 5 se utiliza pasado el punto 4. O sea, vos analizaste el punto 4, andate al punto 5, pero no te vayas al punto 5 de una, en principio. ¿Tá? Porque si no te agarra el mareo. Empezás a aprender de memoria cosas y ahí es donde le errás en el IRAE. Entonces, el punto 5 es porque el punto 4 está distorsionado. ¿Qué quiere decir que el punto 4 está distorsionado? Que a nivel de IRAE, el valor admitido, valor deducible, valor fiscal de mi gasto no se está acercando al contable y eso no es bueno. Yo tengo que mi valor admitido, deducible o fiscal de mi gasto tiene que ser igual o mayor al contable. Nunca puede ser menos, porque si es menos es perjudicial. Porque si yo a nivel de IRAE me están diciendo que el valor del gasto que yo puedo tener en cuenta es menor al que está en la contabilidad, eso va a determinar que mi utilidad se infle y voy a pagar más impuestos. Y eso no es bueno. Entonces, ¿qué hace el punto 5? El punto 5 viene a corregir de alguna manera el punto 4. ¿Y qué pasa con el punto 5? Son excepciones que lo que hacen es emparchar o mejorar la situación del punto 4. ¿Por qué? Porque quizás tu proveedor no tribute ninguno de esos 4 cosos, de esos 4 impuestos, o tribute, pero debido a la regla de la proporción, que vos pagaste de gasto 100 y debido a la regla de proporción te dejan admitir solo 20 pesos. Entonces la excepción del punto 5 viene a decir, no, cuando tenés ese gasto con ese proveedor, vía excepción, yo te dejo tener en cuenta los 100, o te dejo tener en cuenta 80, o te dejo tener en cuenta 50, y no los 10 pesos, por ejemplo. Entonces me mejora, porque la regla general me estaba diciendo que yo podía tener en cuenta de los 100 solo 10 pesos. Pero la excepción me dice, no, ten en cuenta
50, 80 o incluso los mismos 100. Entre tener en cuenta 10 de gasto y tener en cuenta 100 de gastos, 80 o 50, siempre me voy a quedar con el valor admitido deducible fiscal del gasto que más se acerque al contable. O incluso en algunos casos que lo supere. ¿Tá? Entonces la excepción viene a decirte eso. No, espera. Acá se está dando una situación donde vos, empresa, no está siendo beneficiada por la norma, porque la norma te está achicando el gasto y por ende te está aumentando la utilidad y eso no es bueno. Pero yo yo soy una excepción y te digo, no, te dejo tener en cuenta el valor que realmente pagaste del gasto o un poquito menos. ¿Tá? Entonces, eso es lo que hace la excepción, mejorar la situación del punto 4. Y las excepciones están en el artículo 32, 33 y 34 del título y el artículo 42 del decreto 150, básicamente. ¿Tá? Ahí están el 95%. Después hay algunas otras que directamente las ponemos nomás. ¿Tá? Cuando hacemos los ejercicios. Pero una cosa que quiero que quede clara desde ya es que la excepción, o sea, el punto 5, nunca puede empeorar la situación del punto 4. ¿Ah? Por ejemplo, si nosotros aplicamos el punto 4 y el punto 4 nos da que el valor admitido deducible, o sea, tenemos un valor contable, por ejemplo, acá lo voy a poner. ¿Tá? No tengo lugar, que esto queda muy feo acá. Los voy a poner acá. Por ejemplo, si nosotros tenemos lo siguiente. Nosotros nos podemos enfrentar a esto. Gastos, ¿no? Esto por los dos son gastos. Si nosotros tenemos un valor contable del gasto de 100 y el valor admitido deducible fiscal en base al punto 4 nos dice que es 80, ¿está? Perdón, esto está mal acá. Entonces, nosotros tenemos que calcular el valor admitido, valor deducible o valor fiscal. Y tenemos opción 1, que es la regla candado, por ejemplo, ¿no? O aplicar todo esto, ¿está? Aplicar todo esto. ¿Está? Y en realidad lo que genera, o sea, lo que genera dificultad es esto, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente las excepciones están enfocadas al punto 4, pero igual hay algunas excepciones que emparchan el punto 1, son excepcionales, creo que hay una nomás, excepcional. Después hay una también para el punto 2 que te deja admitir un gasto en la liquidación de IRAE cuando está directamente relacionado a un ingreso que no vas a grabar. Es para las forestales, es muy excepcional, nunca se ve en facultad. Que está debidamente documentado, también hay excepciones, muy pocas, más que nada en el sector agro, alguna resolución muy vieja. Pero después el 97-98% de las excepciones está vinculado a esto, ¿tá? A emparchar el punto 4. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A nosotros nos va a pasar que cuando nosotros ponemos opción 1, nos estamos refiriendo a todo esto, ¿no? Al punto 1, 2, 3 y 4 en su conjunto. Entonces, puede ser que la opción 1 nos esté dando que el valor admitido deducible fiscal, ¿tá? O mejor dicho, la opción 1 del gasto nos dé 80. Y la opción 2, que es la excepción, ¿tá? Esto sería la excepción. Acá le vamos a poner regla general, si quieren hacer una nomenclatura. Regla general. Que la regla general es punto 1, 2, 3 y 4. ¿No? ¿Tá? Esto puede pasar, que la regla general nos esté dando a nosotros un valor de 80 y la excepción nos esté dando un valor de 60 en gastos. ¿Nosotros cuál vamos a poner acá? Bueno, nosotros acá tenemos que poner 80. Siempre tenemos que poner el valor del gasto admitido deducible fiscal que más se acerque a la contabilidad o que lo supere incluso. ¿Tá? ¿Por qué? Porque así el alta de renta va a ser menor. Entonces la utilidad fiscal va a aumentarse pero en poquito. Y yo voy a pagar un poquito más de impuesto pero menos. ¿Tá? Y bueno, y en el escenario de que
esto sea la inversa, obviamente, entonces ahí no vamos a quedar con la excepción. ¿Tá? Entonces, repito, no hay que utilizar la excepción de manera de memoria. O sea, yo no voy a usar la excepción y decir, ya sé que hay una excepción. No, pero espera, no te apures a usar la excepción. Porque quizás la regla general te da esto, te da 100. Entonces, ¿para qué vas a ir a utilizar la excepción? Si acá la regla general ya te permite tener en cuenta todo el gasto. No te confundas con usar la excepción, porque la excepción te puede llevar a... Esto sería el ajuste correcto, y si vos utilizás la excepción, porque no estás razonando cómo funciona, te puede pasar en esto. Podés incurrir en un error. Estás haciendo un alta de renta a la empresa cuando no corresponde hacer nada. ¿Tá? Entonces, repito, la opción 1 o regla general es abarcar el 1, 2, 3 y 4. Si nosotros analizando el 1, 2, 3 y 4 nos damos cuenta que esta situación queda así, ni por asomo me molesto ni por asomo pierdo tiempo en una excepción. Sigo con otro ejercicio, sigo con otra letra. ¿Tá? Ahora, si la regla general o la excepción me da esto, ahí sí por lo menos tengo que tomarme el tiempo y ver la excepción. Y si la excepción me da esto, que es menor a la opción 1, hice el cálculo de la excepción y la verdad no me mejora la situación de la regla general. Me quedo con la regla general. Y si la excepción me da esto, no voy a poner 120 acá. Voy a poner 100. ¿Tá? Porque la excepción te dice que por lo menos vos podés hasta 120, pero gastaste 20 nomás. ¿Tá? Entonces, siempre acá tiene que ir el mejor valor de entre la regla general y la excepción. ¿Tá? Pero, el mejor valor siempre tiene un techo que es el valor contable, salvo que estemos analizando gastos proporcionales. ¿Tá? O gastos incrementales, perdón, no proporcionales, incrementales. ¿Ah? ¿Se entendió eso? ¿Se entendió esto más o menos cómo es? Sí, amor. Sí, señor. Bien. Bueno, vamos entonces, si se entendió, vamos a analizar esto. Dice. Ahí. Dice, materiales e insumos para la fabricación, adquiridos a diferentes contribuyentes en el régimen de literal E, artículo 52, título 4. No, ahora esto ya no es artículo 52, es artículo 66. Título 4. Dice, 900.000 se compraron a literal E, que son régimen de pequeña empresa, o sea, son contribuyentes exonerados, en realidad. O sea que nuestro proveedor estaría exonerado de IRAE. 800 fueron adquiridos con factura tradicional, pero por transferencia bancaria, a nombre de la pequeña empresa. Mientras que 100 fueron adquiridos con factura electrónica y pago mediante transferencia bancaria a nombre de la pequeña empresa. Bueno, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros, obviamente, pasamos a analizar los gastos de esta manera. Este es un gasto y decimos, bueno, a ver, ¿está devengado? Y sí, el gasto ocurrió, ¿no? O sea, el gasto, para que no esté devengado, la letra te tiene que decir básicamente que la empresa contabilizó algo en base a adelantos de plata que le hicieron. ¿Qué hizo? Perdón, no que le hicieron, ¿qué hizo? ¿Es necesario para obtener y conservar la renta? Y bueno, le compramos insumos de fabricación y todo eso, entonces sí está vinculado con los ingresos. ¿Está? Que grabamos. ¿Está documentado? Sí, tenemos la factura tradicional y la factura electrónica. Entonces sí está devengado. El proveedor tributa IRAE, tributa IRPF, tributa IRNR o tributa imposición en el exterior por la venta que nos hizo. Y bueno, a ver, es un literal E que está dentro del artículo 66 del título 4. O sea, nuestro proveedor en realidad es un régimen de pequeña empresa y es un régimen que está exonerado de IRAE. O sea que nuestro proveedor, si tiene que pagar algo, es IRAE y no lo está pagando por norma. Entonces, nos encontramos que el punto 4, lamentablemente, no nos está ayudando. O sea, la regla general
sería 0. O sea, el valor admitido deducible fiscal de nuestro gasto, por regla general, sería 0. ¿Está? Entonces, la única forma que esto nosotros podemos decir, o sea, si nosotros tenemos que analizar esto, tendríamos que decir valor contable. Estoy analizando los 800, ¿no? O sea, los 900. Vamos con los 800 primero. ¿Está? Entonces, de estos 800, valor admitido, valor deducible, valor fiscal, si nosotros nos quedamos con el punto 4, ¿está? Con el punto 4 tendríamos que esto es 0 hasta el momento. ¿Está? ¿Por qué? Porque en realidad el punto 4 nos dice que nuestro proveedor no tributa IRAE porque está exonerado. Y no va a tributar IRPF y no va a tributar IRNR y no va a tributar en imposición al exterior porque lo que puede tributar es IRAE y no lo hace porque está exonerado. Entonces, lamentablemente, el valor admitido deducible fiscal del gasto pasa a ser 0. Quiere decir que todo lo que vos gastaste no podés tenerlo en cuenta y lamentablemente te encontrarías en esta situación. Tendrías un gasto que pagaste al santo botón a nivel de IRAE. ¿Tá? Esto sería en principio hasta el punto 4, pero ahí es donde nosotros está nuestro análisis. Y decimos, no, espera. ¿Y no hay una excepción? Sí la hay. Hay una excepción para este tipo de gastos. ¿Está? Entonces, ¿qué dice la excepción para este tipo de gasto con estos proveedores? Bueno, lo que dice la excepción para este tipo de gastos es lo siguiente. Que vos, empresa, cuando incurrís en gastos con literales C o pequeñas empresas, tenés lo siguiente. ¿Dónde está la excepción? Bueno, la excepción se encuentra mencionada en el numeral 45 del artículo 42 del decreto. ¿Está? Cuando nosotros hablamos de artículo 42, nos referimos al decreto en realidad, ¿no? El artículo 42 del título no sé qué dice en realidad, no me acuerdo qué dice. Siempre que decimos artículo 42 es del decreto. Bien, ¿y qué dice la excepción que está en el artículo 42 del decreto? Dice que si vos tenés gastos con pequeñas empresas o también conocidas como literales E, vas a poder admitir el gasto siempre y cuando se dé lo siguiente. Le hayas pagado el gasto mediante transferencia bancaria a nombre de la pequeña empresa y vos recibas de la pequeña empresa una factura electrónica. Entonces, vos tenés que pedirle a la empresa, literal E, una factura electrónica de la venta que te hizo y vos tenés que pagarle por transferencia bancaria a nombre de la pequeña empresa. Si se da todo eso, el gasto con ellos, que son proveedores exonerados de IRAE, entonces vos como empresa podés tener en cuenta ese gasto que tenés con ellos. ¿Está? Y acá dice que tenemos 900 al final de gastos, pero 800 fueron adquiridos con factura tradicional. Marchamos entonces, esos 800 están en 0. Y le pagamos con transferencia bancaria, pero no tenemos factura electrónica. Sin embargo, los demás 100 fueron adquiridos con factura electrónica y pago por transferencia bancaria. O sea que al final de los 900 solo podemos admitir como gasto vía excepción 100. Los 800 primeros no tenemos posibilidades. ¿Por qué? Porque recibimos factura tradicional. Entonces hacemos una alta de renta de 800. ¿Se entendió esto? Sí, Sí, Omar. Bien. Bueno, entonces si les parece hoy dejamos por acá y seguimos la clase que viene. muy bien. Hasta mañana, Dale, Omar. Omar, Hasta muchas mañana. gracias. Chao, chao. Gracias a Pasen ustedes. bien.
Sí. Bueno, vamos a arrancar con este ejercicio